Este es un capítulo sumamente importante, sin menospreciar los otros capítulos que todos tienen doctrinas importantes de la Escritura, pero particularmente este trata la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia. Y nosotros estamos aquí reunidos como Iglesia del Señor. Y vaya que es bien importante poder comprender esta doctrina. ¿Cuántas personas en este mundo se hacen preguntas acerca de la iglesia? Y algunas veces se relaciona con esto alguna religión en particular se habla de la iglesia en referencia a un grupo religioso, y sabemos que hay religiones, también hay denominaciones, hay muchas preguntas que la gente se hace y muchos cuestionamientos que la gente tiene sobre la iglesia. ¿Qué mejor que ir a las escrituras para que podamos comprender lo que la misma Biblia enseña sobre la iglesia y nosotros podamos entonces tener el entendimiento bíblico de lo que la iglesia es? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Y obviamente muchas cosas que se van a desprender de, de la definición o del entendimiento correcto de la iglesia, porque hay muchas otras doctrinas que están relacionadas también. La adoración que queremos llevar a cabo en la iglesia está directamente relacionado con esta doctrina. Entonces vamos a notar en la confesión de fe que muchas de las doctrinas que son allí expresadas se van a solapar, se tocan entre sí, porque estamos aquí, por ejemplo, para adorar y decimos al Dios vivo y verdadero, al Dios trino. Por eso estudiamos la doctrina acerca de Dios, por eso estudiamos de la Trinidad. Pero como estamos aquí para adorar, estudiamos de la adoración, ¿verdad? Y estamos reunidos como iglesia, entonces tenemos que estudiar de la iglesia. Entonces, yo creo que la importancia de este tema es superlativa, que podamos todos tener un entendimiento claro de lo que la misma Biblia nos enseña sobre la iglesia. Mucha gente va a la iglesia, dice voy a la iglesia y entiende hasta que la iglesia es como el templo, ¿verdad? Y hay una diferenciación entre lo que es el templo físico, el local, el lugar donde está reunido, en algunos casos una catedral o un edificio majestuoso, y en otros casos va a ser un lugar muy sencillo. Las iglesias por mucho tiempo estuvieron en casas. Entonces, eh, esas, esos pequeños detalles necesitamos comprender esas diferencias y tener bien en claro de qué estamos hablando y cuál es la base bíblica que tenemos al respecto. Entonces, en la confesión de fe tenemos muchos versículos. Si ustedes tienen su librito de la confesión, si alguien no lo tiene, puede solicitarlo. Ahí tenemos algunos ejemplares, porque es bueno que de lo que vamos viendo usted pueda también buscar los versículos bíblicos de sustento de esas frases y entonces usted en su casa quiere hacerlo más detalladamente. Cada vez que encuentra una línea allí, una pequeña línea o párrafo que tiene un número, ese número hace una referencia y en esa referencia aparecen las listas de versículos sobre los cuales se basa esa doctrina. Entonces, vamos a hacer una lectura y aparece allí el primer párrafo de la confesión de fe, si es posible, Corne, y vamos a hacer la lectura de este primer párrafo para tratar de ir explicándolo y comprendiéndolo. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice así: la Iglesia católica o universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y y es la esposa, el cuerpo,
la plenitud de aquel que llena todo en todos. Este es el primer párrafo. Ahora vamos a comenzar por la primera frase. Se menciona allí la Iglesia católica o universal. Y esto ya puede generar una confusión para algunos, decir, pero ¿cómo? Ustedes son católicos. Bueno, lo que debemos entender es que el significado de la palabra católico es universal. Entonces hay una gran religión identificada dentro del cristianismo como la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero nosotros debemos comprender el significado de esta palabra, católico, universal, y evidentemente, en base a la doctrina de la Biblia fue que la Iglesia romana, en su origen, utilizó este texto para referirse a la Iglesia universal del Señor, pero luego entendemos también que no por tener un nombre correcto significa que la doctrina es correcta. Y muchas cosas que el catolicismo romano se alejó y se apartó de la Escritura. Por eso en la Reforma Protestante fue un volver a las bases doctrinales bíblicas. Entonces tenemos esta descripción de la iglesia verdadera como una iglesia católica o universal. Este es el significado, que no está limitada a un lugar específico, sino que es universal de todo el mundo. Todavía no llegamos a describir quién la compone, pero es una iglesia en el sentido general mundial. Y ahí viene el paréntesis que es aclaratorio. Con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Entonces estamos hablando de una iglesia que está compuesta por aquellas personas que han tenido una obra interna del Espíritu y está relacionada con la verdad de la gracia de Dios en su obra salvífica. Y en este sentido, esa iglesia puede llamarse invisible porque nosotros no podemos ver lo que pasa en el corazón de cada persona. Nosotros podemos escuchar personas que digan que son creyentes, que digan que son hijos de Dios, que digan que aman a Dios o temen a Dios, pero ciertamente no lo sabemos. Pero también hay algunos que, diciendo que son verdaderos hijos de Dios, hay evidencias y fruto de que son verdaderos hijos de Dios, y entonces en su testimonio externo, verbal, se manifiesta una obra también que ha acontecido en sus vidas. Entonces hay una obra interna en las personas de la salvación, una obra del Espíritu de Dios, una obra de la gracia de Dios. Y entonces las personas que en distintas partes del mundo son verdaderos creyentes, son aquellos que han oído el Evangelio y han llegado al entendimiento de lo que el Evangelio nos enseña, la obra y muerte de Cristo en la cruz, su resurrección, el pago en la cruz de todos nuestros pecados. Entonces, esas personas que son verdaderos creyentes compone el número de la iglesia. Ahora debemos ver esta descripción aquí, esta explicación. Se compone, dice, del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo. Entonces aquí la explicación va un paso más allá. La iglesia del Señor es un concepto dinámico. ¿Por qué? Porque en su naturaleza y en su composición están los que han sido verdaderos creyentes, los que son verdaderos creyentes,
pero también los que serán, los que se unirán a la iglesia bajo Cristo. Y entonces aquí hay algo que los unifica a todas estas personas, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús descrito aquí como la cabeza de la iglesia, lo cual nos hace pensar en su rol de autoridad. Él es la cabeza, Él es el que dirige. Nos describe aquí a la iglesia como la esposa que está sujeta a su marido. Y vamos a ver esos textos que se nos habla del matrimonio en primera instancia como el matrimonio de Cristo con la iglesia. Nos habla de la iglesia como el cuerpo, lo cual nos hace pensar en esta unidad, una unidad orgánica, no solo de organización, sino de organismo, de un cuerpo viviente donde los miembros se interrelacionan unos con otros y cumplen sus funciones. Y nos habla entonces cómo se manifiesta esa plenitud en la relación de Jesucristo con su iglesia. Entonces, partimos de este concepto básico de que no llamamos a la iglesia al lugar donde nos reunimos, no está mal, lo entendemos, es algo que es aceptado, sino que estamos hablando de un concepto teológico, de un concepto espiritual. Y podemos hacer referencia a un grupo de personas reunidos en un lugar, sí, efectivamente, luego vamos a llegar a ese concepto que es el concepto de la iglesia local. Pero como un énfasis primario en la naturaleza de la iglesia, tenemos que pensar que la iglesia es universal, es católica, es invisible. No podemos, en su descripción completa, no podemos pensar en algo que estamos viendo en un lugar, sino que de todos los países, de todas las naciones, incluso de todos los tiempos, todos aquellos que fueron electos o elegidos por Dios para la salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había manifestado derramar su gracia sobre un pueblo y manifestado de alguna manera más práctica en el antiguo pacto, específicamente en la nación de Israel, pero no exclusivo a ella, pero ya luego de una forma mucho más clara en la revelación después de la venida del Señor Jesucristo, que el Señor había de hacer un pueblo suyo compuesto con gentes de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Esa es la iglesia del Señor. La iglesia donde hay verdaderos creyentes aquí en Costa Rica, verdaderos creyentes en países tan remotos como Asia o África, creyentes de distintas partes de Europa, de Latinoamérica, creyentes que ya murieron, pero son parte de la iglesia, y muchos que hoy andan en este mundo perdidos, pero el Señor tiene en su plan traerles al conocimiento de la verdad. Entonces todos ellos componen la iglesia del Señor. Hay algunos versículos bastante importantes para considerar a la hora de que meditamos en este tema. Quizás uno de los textos más famosos sea el de Mateo 16:18, cuando dice, Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Notemos en ese texto que el Señor está hablando con Pedro y él había hecho una confesión sumamente importante, que Jesús era el Cristo. Y este es el texto que los católicos romanos utilizan para defender el papado, ¿verdad? Y la sucesión
de papas desde Pedro en adelante. Es todo un tema puntual en el cual evidentemente tenemos grandes diferencias. Entendemos Pedro como un apóstol y aquel que había hecho una confesión sumamente importante acerca de la deidad de Cristo, de la obra de Jesús como el Cristo, como el Mesías, y que esa confesión era sumamente vital para el entendimiento de la salvación y del rol de la iglesia. Y Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Entonces es la iglesia del Señor. La iglesia o asamblea, los llamados aparte, los llamados a reunirse porque Él los llama, porque Él los convoca. Este es lo que vemos también ahorita que estamos estudiando Éxodo, que el Señor llama a su pueblo a salir de Egipto para que le brinden o le rindan adoración en el lugar que Él había señalado, en el desierto. Son los llamados afuera, los llamados a salir, los llamados a servir al Señor. Esa es la asamblea. Y Jesús dice que edifica su iglesia, es la iglesia del Señor. Y evidentemente Dios en su iglesia colocó autoridades, colocó personas cuyos propósitos tienen que ver con el funcionamiento de esta iglesia. Y vamos a ver luego los oficios dentro de la iglesia, pero como vemos en este pasaje, en primer lugar los apóstoles, los profetas tuvieron un rol importante, los maestros, y todo lo menciona la Escritura en varios versículos de todos aquellos que sirvieron al Señor en la iglesia. Pero vemos entonces, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 23. Vamos a leer desde el 21. Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El apóstol Pablo está dando aquí instrucciones bastante prácticas de la vida familiar o matrimonial. Pero en este momento donde habla del rol del hombre y la mujer en el matrimonio, dice algo sumamente importante y revelador respecto de la iglesia. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, hay una razón por la cual las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos. Por supuesto, deben estar sujetas a su marido porque así Dios lo estableció en el rol entre el marido y la mujer, pero también deben estar sujetas al Señor. Y entonces, teniendo este mandamiento de aplicación práctica, el apóstol Pablo nos da la base sobre la cual esto se sustenta y tiene que ver con este matrimonio espiritual de Cristo y la iglesia. Entonces es un matrimonio espiritual de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, con este cuerpo o grupo universal de todos aquellos que fueron elegidos por Dios para la salvación, sobre los cuales la gracia de Dios fue derramada, cuando la obra del Espíritu Santo de Dios les llevó a meditar en la obra de Cristo en la cruz, comprendieron la gravedad de sus pecados, vieron a Cristo glorioso y maravilloso muriendo en la cruz por ellos, y entonces colocaron la fe en Jesús para perdón de sus pecados, para seguir los mandamientos del Señor, para adorar al Señor. Y entonces así vemos cómo aquellos que fueron elegidos por Dios, en un momento son llamados por Dios y responden a ese llamado y son unidos a este cuerpo espiritual y conforman parte de la iglesia, que es la esposa
del Señor. Evidentemente, las implicaciones prácticas del matrimonio son muy grandes. El estándar que tenemos los maridos para amar a nuestras esposas como a Cristo es el más alto, el más sublime, el de las esposas, para someterse a sus esposos como al Señor. Es el gran desafío. Y sabemos que en los matrimonios terrenales fallamos en numerosas oportunidades, tanto el hombre como la mujer. No cumplimos a la perfección lo que Dios aquí nos manda en su palabra, pero ese es el estándar. Y en el caso del ejemplo de Cristo, es el matrimonio perfecto. De parte de Él, Él cumple todas las cosas a la perfección. Y como iglesia del Señor, podemos reconocer también que tenemos numerosas faltas y fallas, pero Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Y maravillémonos al pensar la manera en la que Cristo nos ha amado y cómo Él sigue cumpliendo esa tarea como un esposo perfecto para nuestro bien. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo es superlativo, al punto tal de poner su propia vida por nosotros. Y vean el propósito, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 32 nos dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Es un misterio, hermanos, pero es un misterio revelado para nosotros y para nuestra edificación. El matrimonio es un misterio. En nuestra experiencia terrenal nos maravillamos de pensar cómo funciona esto, de que Dios ha determinado así, unir un hombre y una mujer, y de esta unión el resultado es también la procreación de la raza humana, que vengan los hijos, cómo funciona esto de que el hombre es cabeza, es líder en su hogar y la mujer como su ayuda. Es un misterio. Hay muchas cosas que van más allá de la experiencia, pero en la palabra de Dios lo tenemos revelado. Es un reflejo de aquello que Dios ha determinado en Cristo y su iglesia. Jesús entregándose, poniendo su vida, salvando a todos los pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero tenían su propósito salvar, reunirlos bajo Cristo, en una relación íntima, cercana, tan profunda, tan especial, que Dios elige describir esta relación para nosotros experimentada en un matrimonio aún con fallas, pero Dios la elige en la descripción de Cristo con su iglesia. No hay relación humana de mayor unión e intensidad que el matrimonio. Y Dios la elige para Cristo y con su iglesia. Usted puede decir, bueno, pero sí, la unión que uno tiene con los hijos. Bueno, también Dios eligió hablar de la iglesia, Dios Padre, como sus hijos. Pero Cristo es el esposo de la iglesia. Y nosotros somos la esposa de Cristo. Y nos ayuda a meditar en esta figura porque nos ubica en este rol que nosotros tenemos como esposa del Señor, de someternos al Señor, de recordar su amor incondicional, de recordar que Él es la cabeza, que Él es quien dirige el rumbo de nuestra vida, en el sentido personal y en el sentido también congregacional. Un misterio manifestado para nuestra edificación. Colosenses 1:18, tenemos aquí otro texto. Colosenses
1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza de la iglesia, el que es el principio. Noten esa descripción de Jesucristo. Algunos dicen que Jesucristo fue un ser creado. Él es el principio. Principio y el fin son palabras que fueron utilizadas en relación con Dios, con Dios en el sentido de Jehová, no solamente como referencia a Jesucristo. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primero en levantarse de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, hay muchos textos que podemos seguir meditando, pero recordemos que estamos enfatizando en el concepto de iglesia. Me gustaría ir al último, que es Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23, donde se habla de la iglesia como una congregación, un grupo que está reunido, congregado, pero vean qué linda descripción que tenemos aquí. Hebreos 12, 23, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los primogénitos tenían un lugar especial, ¿verdad?, en las familias judías. Y nosotros somos muchos, pero somos todos primogénitos, todos con este lugar especial, todos con herencia, una herencia incorruptible para nosotros, preparada por Dios, nuestros nombres inscritos en los cielos. Si usted es un verdadero creyente, si usted es un elegido de Dios, si usted ha experimentado el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, usted es parte de esta iglesia, una iglesia universal, una iglesia en un sentido invisible, una iglesia compuesta por los elegidos de Dios de todos los tiempos, una iglesia donde hay una unión tan grande con Dios como Padre, con Jesucristo como nuestro esposo, nosotros como la esposa del Señor. Nos sometemos a Él, le seguimos, somos por Él santificados y nuestros nombres están inscritos en los cielos. Alabado sea el Señor, porque un día Él va a juzgar este mundo. Y gloria al Señor de que Él salvó a su iglesia por gracia. Cuando seamos juzgados no van a ser nuestras obras las que nos premien con una salvación, porque si ciertamente así fuera, seríamos condenados. Si fuera por obras, seríamos condenados. Todas nuestras obras nos acusan. Pero el juez de todos, Él es el que envió a su Hijo para salvarnos. Por eso aquí dice, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Es usted parte de esta iglesia católica universal? ¡Qué gozos es tener esa convicción! Sí, yo soy parte de esta iglesia. Yo estoy entre este grupo de los elegidos de Dios, de los que estamos reunidos bajo Cristo, de los que tenemos a Cristo como nuestra cabeza, que somos esa esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, miembros unos de los otros, unidos entre nosotros y unidos con Él de una manera tan íntima, tan cercana, que ves un misterio. Pero de este modo adoramos al Señor, considerándonos ciertamente bienaventurados. Quiere el Señor que todos podamos tener esta misma convicción de formar parte
de este cuerpo. Vamos al párrafo número 2. Dice el párrafo número 2: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Entonces, el primer párrafo se enfoca en la iglesia invisible universal. El segundo párrafo habla de las iglesias locales o visibles. El entendimiento de la iglesia universal, general, nos ayuda a comprender una perspectiva bíblica que va más allá de lo que vemos, pero también es correcto pensar que esas iglesias visibles o locales son una expresión de esa iglesia invisible y universal. Y si estamos hablando de grupos o congregaciones, como dice aquí, personas congregadas, asambleas, llamados para cumplir este propósito de iglesia de Dios, entonces debemos pensar quiénes son los que la componen. Y aquí la explicación es todos, de todo el mundo, no importa cuál es su idioma, su cultura, su condición socioeconómica, más allá de todas las diferencias y barreras que los hombres tienen en sus relaciones entre sí, estos que profesan la fe del Evangelio, primer punto, hay algo que hay que profesar, es la fe del Evangelio. ¿Cuál es la fe del Evangelio? Bueno, el mensaje del Evangelio de la salvación que constantemente predicamos y meditamos, la obra de Jesucristo en la cruz, esa obra que es necesaria para que la persona pueda experimentar la salvación, porque tiene que haber luz y discernimiento de este mensaje, esta buena noticia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Este mensaje, esta información tiene que entrar en la mente de la persona y tiene que haber una comprensión intelectual. Algunos hablan de la salvación como una cuestión netamente emocional o sensorial y piensan llegar a la iglesia y sentir lindas emociones y que eso los va a hacer salvos. No, si no hay una comprensión del Evangelio per se como tal, entendiendo esos datos específicos que Dios envió a su Hijo, que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que se encarnó, tomó cuerpo humano. Dios real, hombre real, vivió una vida santa y sin pecado, cargó sobre sí mismo la culpa, el pecado de todos nosotros, y murió pagando con su muerte, una muerte expiatoria, sufrió el castigo que merecían nuestros pecados, lo sufrió él, es decir, sustitutoria. Cuando hablamos de la fe del Evangelio, estamos hablando de los detalles, las doctrinas que implican la muerte de Cristo. Porque alguien puede decir, sí, el Evangelio, Jesús es un buen ejemplo. No es suficiente. Nadie va a ser salvo por ver a Jesús como un buen ejemplo. Es mucho más que el buen ejemplo. Es Jesús muriendo en su lugar o cargando su pecado y entendiendo de que es una obra que no puede ser de ningún modo reemplazada. Usted no puede por medio de sus obras ganar su salvación. Necesitaba de Cristo. Y entender que es por medio de la fe en el Evangelio, no es tampoco que usted dice, bueno, tengo que creer en Cristo y además tengo que hacer mis buenas obras para ganarme el Evangelio. Si usted quiere ganarse el cielo,
no hay esperanza, no entiende el Evangelio. Entonces, el entendimiento correcto del Evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz por mí y cómo me afecta a mí. Y si yo profeso esa fe, lo que estoy entendiendo es que yo, lleno de pecados, merecía la condenación, merecía el infierno, pero Cristo en la cruz cargó mis pecados y me dio su justicia. ¿Es esa la fe que usted profesa? ¿Está descansando en la obra de Cristo para su salvación? ¿Se da cuenta de que no es por sus obras o por sus méritos, sino por los méritos de Jesús? Él murió y resucitó y ascendió a los cielos y es Señor. Por lo tanto, la fe del Evangelio nos habla no solo de una salvación recibida y una experiencia del perdón de los pecados, sino también de una obra santificadora. Por eso dice en el párrafo aquí, no solamente profesan la fe del Evangelio, sino que en segundo lugar, y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, conforme al mismo, conforme al Evangelio. El Evangelio verdadero no es un mensaje de Dios quiere darte el pase para el cielo y haz con tu vida lo que tú quieras, ¿no? Porque lo que hablamos antes de esa relación tan cercana y tan íntima de este matrimonio con Cristo no puede ser entendido nada más como un mensaje que me da la esperanza de ir al cielo y nada más. Hay una relación con Cristo tan cercana, tan íntima, tan filial, que Cristo pasa a ser el rey en mi vida y guía mi vida y mi vida está sometida a Él. Por eso los verdaderos creyentes profesan la fe en el Evangelio. Cuando aquí recibimos a alguien en la membresía de la iglesia, dan su testimonio de fe. Hace poco escuchamos el testimonio de doña Fanny. Eso es una profesión de la fe. Pero no solamente porque alguien venga y diga su testimonio significa que es creyente. Nosotros también queremos conocer esa vida, esa persona. Y ustedes saben, todos los que aquí somos miembros, indagamos de su vida, de su fe, de que efectivamente ha habido un cambio, ha habido una conversión, ha habido un entendimiento correcto de las doctrinas del Evangelio. Y por eso hay un testimonio que dar, porque tanto tiempo se vivió la vida de una manera, pero cuando se entendió el Evangelio y se comprendió y se experimentó esa obra de gracia de Dios, a partir de ahí hubo un cambio, una diferencia en esa vida. Y no estamos diciendo con esto de que, nosotros ya que somos, que creímos en el Evangelio no tenemos faltas o no tenemos pecados. Hay un montón de cosas que debemos seguir cambiando, pero no puede negarse un antes y un después de la obra de la gracia de Dios. Y el punto clave aquí, o que divide, punto bisagra, es la comprensión del Evangelio, la comprensión de las buenas nuevas de salvación y la experiencia de la conversión por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio, o la fe en Cristo. Entonces, la obediencia a Dios por Cristo conforme al Evangelio pasa a ser el testimonio consistente de aquellos que son verdaderos creyentes. Entonces, de estas personas deben estar compuestas la iglesia. Estas personas que profesan la fe del Evangelio y viven vidas consistentes a esa fe son o pueden ser llamados santos visibles. Usted es santo, santo o santa. Para algunas iglesias o religiones de este mundo, los santos son personas que están en otro nivel. Después que murieron, los santifican y les hacen oraciones. Y la Biblia nos dice que los verdaderos creyentes somos santos. Este es nuestro nombre. No santos en el sentido de que no pecamos, sino en el sentido de que fuimos santificados.
por Dios en Cristo Jesús. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Hay varios textos en las cartas apostólicas que ponen este énfasis. Dice 1 Corintios 1, 2. ¿A quién va dirigida esta carta? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vean, aquí ya confirmamos lo que acabamos de decir. Hay iglesia de Dios y era una iglesia local porque estaba en una ciudad llamada Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ese versículo describe claramente todas estas doctrinas. La iglesia de Dios son los que están reunidos en un lugar específico, que fueron santificados en Cristo Jesús por medio de la fe en el Evangelio, fueron llamados a ser santos, es decir, que su obediencia a Dios por Cristo es conforme a ese Evangelio, pero no está limitado a ese lugar, sino a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, y también es Jesús tanto el Salvador como el Señor. O sea, nosotros somos la iglesia de Dios en Liberia, los santificados en Cristo Jesús de Liberia, los llamados a ser santo de Liberia, juntos con los que en cualquier otro lugar, en Bagaces, en Miramar, en San José, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. O sea, estamos reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor y estamos reconociendo como iglesia local que también hay otras iglesias locales, porque así como la gracia de Dios obró en nosotros, obra también en otras congregaciones. En Romanos 1, 7 y 8 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Y en Hechos 11, 26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, nos habla de una iglesia en una ciudad llamada Antioquía, en Asia Menor, donde por primera vez se usó el término cristianos, que significa pequeños cristos o seguidores de Cristo, cristianos. Entonces, ¿de qué debe estar compuesta la iglesia local? De verdaderos cristianos. Por esta razón, invitamos a la gente a venir a la iglesia, queremos que escuchen el Evangelio, queremos que entiendan el Evangelio, queremos que crean en el Evangelio, y si creen en el Evangelio, queremos que se unan a la iglesia para que juntamente con nosotros avancemos el reino de Dios en este mundo, porque Dios edifica su iglesia. Ahora aquí dice algo bien interesante. Dice que estas personas que componen la iglesia no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Y esto es importante a la luz de una de las características que una iglesia sana y verdadera debe tener. Los que se unen a una iglesia local no significa que van a ser siempre parte de la iglesia local y no haya un riesgo por el cual puedan ser removidos de una iglesia local. Y luego vamos a ver como parte de esta doctrina, la doctrina de la excomunicación o la expulsión de la iglesia. Y esto es que aquellos que profesan la fe y tienen un testimonio de vida cristiana y son unidos a la iglesia, deben mantener esa fe y ese testimonio. Porque si hay errores fundamentales, aquí menciona dos grandes grupos por los cuales esas personas no podrían ni unirse, o si están unidos deberían removerse. Uno son los errores fundamentales que tienen que ver con doctrina, y en segundo lugar son las conductas impías.
Es decir, que no podemos recibir en nuestra iglesia a alguien que tiene un error fundamental en su doctrina, por ejemplo, alguien que no acepta la Trinidad, no cree que Dios es Padre, Hijo e Espíritu Santo. Eso es algo fundamental en la Escritura. O alguien que rechaza la obra redentora de Cristo, no puede unirse a la iglesia, está rechazando el Evangelio. Pero tampoco vamos a recibir en la iglesia a alguien cuyo testimonio no da la evidencia de ser un verdadero creyente. Y si fuera el caso de alguien que ya fue incorporado a la medicina, pero destruye su propia profesión de fe, de modo tal que digan, vean, el que ahí dio testimonio en la iglesia está viviendo como un impío, o el que ahí dio testimonio en la iglesia ahora está diciendo que Jesús no es Dios, o que la salvación es por obras, errores fundamentales, conductas impías, esa persona debe ser removida de la iglesia porque no perseveró en la verdad. Vamos a detenernos aquí y luego seguiremos con el estudio de este capítulo, que es un capítulo largo, pero bien necesario. Oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Pedimos que nos des entendimiento y claridad y podamos seguir recordando las verdades que nos unen en Cristo. Y te alabamos y te exaltamos por el gran amor que has manifestado al enviar a tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, se entregó a sí mismo y amó a la iglesia, su esposa. Nosotros, Señor, como iglesia, te amamos y pedimos que podamos, Señor, seguirte y honrarte y adorarte, porque digno eres de todo. En Cristo Jesús. Amén.